Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Muy buen día tenga cada uno de ustedes. Bienvenido a los estudios de la Escuela Sabática. Es un placer para mí nuevamente presentarme y darles un caluroso bienvenido a todas aquellas personas de México, Centroamérica, Suramérica, toda Europa, África y especialmente a la Unión Americana. Y como siempre, tenemos aquí a nuestros panelistas, que es un placer para mí darles la bienvenida. Bienvenido, Pastor Contreras, ¿cómo está usted? Bien, gracias, muy bienvenidos. Sorry. Es un placer. Gracias. Queremos dar la bienvenida a todos los amigos, hermanos que están conectándose. Hoy vamos a tener el repaso de la lección de la Escuela Sabática. Muy bonito tema. A uno de estos mis hermanos más pequeños, una frase que Jesús dijo, profunda, significativa. Que el Señor nos bendiga en el repaso de este estudio. Y le damos una cordial bienvenida también ahora a nuestra invitada especial, a la hermana Dina. ¿Cómo está usted, hermana Dina? Bienvenida. Muy bien, gracias, mi hermana Celia. Que Dios la bendiga y que nos ayude en esta lección. Amén. Como dijo el pastor, este tema es muy interesante, pues en este tema, puesto que el tema lo dice todo, a uno de mis hermanos más pequeños. Lo que el Señor está tratando aquí de enfatizar más es el amor hacia los demás. Y como siempre estamos dispuestos a interactuar con mis hermanos, con el pastor, ya que él siempre está dispuesto a instruirnos. Y ahora pues que tenemos a la hermana Dina también aquí, nos va a ayudar con ese propósito. En Mateo 5 nos habla de las características comunes distintas que tienen las personas, los personajes que tienen de acuerdo a la bienaventuranza que tiene aquí este pasaje bíblico. Pastor, ¿por qué menciona cada una de estas características en esta bienaventuranza? Pues este es uno de los temas más importantes que Jesucristo hizo durante toda su trayectoria en la tierra. Así es, cuando el texto comienza en Mateo capítulo 5, versículo 1, Jesús sube a un monte y allí en ese monte va a exponer los principios de la ley de Dios. Dice allí, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, dice el segundo versículo, abriendo su boca les enseñaba y entonces comienza su enseñanza. Efectivamente va a abarcar 3 capítulos, todo el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7, al cabo del cual se dice que él bajó del monte. Y entonces allí se presentan los principios de su reino. Acordémonos que cuando Jesús va a hablar en las bienaventuranzas, comienza él a enumerar las características de quienes compondrán el reino de los cielos. Cuando dice felices aquí, felices allá, felices más acá. Entonces, todos aquellos que están enmarcados, que están ubicados en esas bienaventuranzas, realmente son felices, porque el Señor puso su atención en esta gente. Solamente que quienes escuchaban estas palabras la primera vez tenían otra expectativa. Personas humildes que venían de una situación muy enojosa. ¿Y cuál era esa situación? Es la persecución que sufrían o la invasión de parte del Imperio Romano.
Los romanos fueron muy severos, muy duros en el trato para con esta gente invadida, al cobrarles muy altos impuestos. Por lo tanto, cuando Jesús les decía felices los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, etc., se está dirigiendo a toda esa gente, pero la gente lo asociaba con la invasión de los romanos. Y Jesús lo que necesitaba es que ellos abrieran su mente de que Dios les daba bendición para el nuevo reino que el Señor quería revelar, el reino de los cielos, que tiene otras características, otras credenciales, otro servicio, otro espíritu, en fin. Toda esta gente necesitaba aprender los principios del Evangelio, del reino de Dios. ¿Alguna comentario? Sí, hermano. Es interesante, pastor, porque al estudiar la lección de este trimestre, aprendemos mucho que cuando ellos estaban preocupados porque, o sea, el gobierno romano los tenía, ¿verdad?, que tenía muy altos los impuestos, lo que Jesús lo que les quería enseñar a ellos era que, por eso él les dijo que al que tuviera 2 túnicas que le diera la otra, porque lo que quería Jesús, y como siempre Jesús lo que quiere es que nosotros como cristianos, como personas, en la realidad, como conocedores de Dios, tenemos que mostrar lo que Jesús, Él hizo. O sea, viendo que Cristo Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Él lo único que Él hizo fue mostrar su amor. Entonces, ¿qué es lo que cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros tenemos que mostrar, así como Cristo mostraba en todo lo malo que ellos le hacían, ellos hacían el bien. Entonces, cuando Cristo estaba dando esa lección que usted dijo ahorita, fue para que ellos, su carga les fuera liviana primeramente para ellos, y luego pudiera ver el mundo entero que algo diferente y vivieran ellos en paz. Pero le hago una pregunta, Sí. con el permiso de Celia también. No, está bien. Mi querida hermana. En los tiempos modernos, ¿podemos cumplir estos principios de Jesús de permitir que abusen de nosotros? Recordemos que el texto dice allí, si te piden la capa, dale también, te pegan una mejilla, vuélvele la otra, si te dicen que les acompañes una milla, acompáñale 2, en fin, están abusando. La pregunta es, ¿podemos nosotros permitirlo? ¿Podemos ser objeto de semejante abuso en los tiempos modernos? Y si es así, ¿cómo hacerlo? Porque inmediatamente, mayormente en este país, pensamos en la defensa del sufriente yendo a las cortes, yendo a juicio. Aquí es más fácil, en otros países no se permite. Y un cristiano recurre a las cortes y dice aquí, el vecino me está abusando porque tal cosa, y presenta la queja. ¿Cómo podríamos aplicar los principios de Jesús a los tiempos modernos? Bueno, es que para aplicar los principios de Jesús en los tiempos, en aquel tiempo y hoy también, es que tiene que tener también a Jesús en su corazón. Amén, amén. De otra manera nadie puede. No lo podríamos hacer. Nadie lo puede hacer. Así es, correcto. Ok, este tema está muy, muy interesante, pero mi pregunta es, hermana Dina, aquí en Mateo 5, 13, 14 nos dice algo bien interesante, que nosotros somos la sal y la luz de la tierra, ¿cierto? Así es. Entonces dice, cuando Él nos dice que nosotros somos la sal y la luz de la tierra, explíquenos qué trata de decirnos el Señor, en qué forma somos nosotros la sal y la luz de la tierra. Bueno, es que eso es bien interesante. Y bueno, y la pregunta yo la haría, hermana Celia, ¿qué querríamos ser? ¿Querríamos ser la sal o queríamos ser la luz? Bueno, yo pienso de que todo mundo que somos, las personas que somos cristianas, todos queremos hacer las dos cosas, hermana. Así es, pero la cosa es que hay una cosa más difícil que la otra. De acuerdo a lo que yo he estudiado, bueno, no es que sea difícil, sino que recuerde que cuando Dios me dice a mí que yo sea la luz del mundo, eso lo que me está diciendo es que yo tengo, donde quiera que yo viva, donde quiera que yo esté, yo tengo que mostrar la luz, yo tengo que brillar conforme a lo que yo tengo en mi corazón, o sea, a su conocimiento. A mi conocimiento Así de es. Jesús. Así es. Eso es lo que Jesús quiere. Si Jesús dice, ok, Él dice, yo soy la luz del mundo, entonces todos aquellos que tenemos este conocimiento,
vamos a hacer lo mismo, vamos a vivir este evangelio y donde quiera que estemos vamos a practicar las enseñanzas de Jesús. Ahora, la otra es que, ¿cuál es la otra? La luz. La luz. La sal. La sal. La sal es un poquito más complicada, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué la sal es más complicada? Porque la sal, yo tengo que hacer algo, yo tengo que bueno, y eso también es necesario que lo tengo que hacer. Es la acción, ¿verdad? Sí, tengo que hacerlo, tengo que ir con mi vecino, tengo que ayudar al prójimo. La sal se mezcla para darle sabor. Exacto, eso tiene que mezclarse. Entonces, esa es la diferencia de una cosa a la otra, pero en la realidad las dos son tan importantes como la luz. Así es. Así es. Definitivamente nosotros tenemos que ser tanto la sal y tanto la luz, de acuerdo a nuestro conocimiento. El Señor aquí no vino en realidad a especificar religiones, sino que vino a mostrar amor a cada uno de los semejantes. ¿Cuál fue el propósito que el Señor vino a cambiar todo el prospecto que esta gente que en el Antiguo Testamento tenían? Pastor, sabemos nosotros de que los judíos, mejor dicho, los fariseos, los sacerdotes, ellos eran los escribas, ellos eran los que explicaban la ley, explicaban las escrituras, ¿cierto? Sí. Ellos las explicaban, las enseñaban. ¿Por qué ellos en su conocimiento que tenían oprimían tanto al pueblo? En la forma de que el pueblo siempre, cuando Jesús estuvo aquí, Jesús mostró el amor, vio la necesidad de la gente y él se especificaba a eso, se iba con la necesidad de la gente. El pueblo, cuando escuchaba las palabras de Jesús, descargaban toda su opresión, su necesidad, todo aquello que sentían en la opresión que estaban hablando anteriormente ellos. Pero ahora dígame, pastor, dice, de acuerdo a Mateo 4, él dice, ¿qué era lo que Jesús quería para su pueblo en aquel entonces? Tal vez dejemos que el mismo maestro lo responda, como se expresa en San Juan, capítulo 5. Invito a que abramos esa porción y en las palabras de Jesús ver por qué motivo los fariseos llegaron, a dónde llegaron, en su rechazo de la palabra de Dios, en su aprobación unos con otros y en su descuido de la gente y sus necesidades. En San Juan capítulo 5 dice, desde el versículo 39, o aún incluso el 38, no tenéis su palabra, la palabra de Dios, morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. 41. Gloria de los hombres no recibo, pero yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. Gloria se entiende como aprobación, aplauso. Y no buscáis la gloria, la aprobación que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, la Biblia, o sea, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Y entonces, como consecuencia de esa separación que hay para con Dios y esa cercanía para con el hombre, produce un achicamiento de la mente. La persona perdió de vista al Señor, la fuente de misericordia, la fuente de sabiduría, la fuente del amor, y al acercarse al hombre para recibir gloria, aprobación del hombre, ¿qué es lo que nos puede dar el hombre? Más bien egoísmo, tanta cosa fea del hombre hacia el hombre, que yo aprendo de él, me transformo a la imagen del hombre. Por eso Jesús que dice, yo gloria de los hombres no recibo, sino la gloria del Padre a quien vosotros no conocéis. Aún la Biblia los va a condenar en quien tenéis vuestra esperanza. Y un ejemplo final es el desprecio del Sanedrín, de Caifás en este caso, para con la gente humilde. Aparece en San Juan capítulo 7. Esa es la razón por la que la obra de Jesús causaba un impacto y tan apreciada, porque atendía a los pobres, mientras que esta gente los despreciaba. Esto aparece en San Juan capítulo 7.
Dice desde los versículos 45 en adelante: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído preso? Eran como los policías del templo, los alguaciles. Los alguaciles responden: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos responden: también vosotros habéis sido engañados. Es el colmo de los colmos, diríamos así. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la Biblia es maldita. Notamos, este es el desprecio típico de los altos dirigentes que reciben glorias unos de otros y no reciben la gloria del Dios único. Yo no los voy a acusar, la Biblia los va a acusar, es lo que Jesús estaba diciendo. Y eso explica entonces por qué el distanciamiento en los días modernos también. Aquella persona que dice que cree en la Biblia, se puede repetir la historia de Jesús que acabamos de leer, que dice creer, que dice leerla, pero en los hechos muestra desprecio a las necesidades. No le interesa. Pensemos, amigos, vamos a ser francos. ¿Qué ocurre con estos predicadores de las megas iglesias? Predicadores de la teología de la libertad, de la prosperidad, perdón. Cuando esta gente piden ofrendas, porque ahora el pastor necesita un jet, necesita un avión rápido para viajar desde tal parte, evangeliza en la India, en África. Entonces viaja con su avión privado porque es más rápido, y entonces allí la gente dona, y ahí está el pastor con su avión privado. Luego evangeliza. ¿Qué es esto? Y la gente da dinero a cambio de la promesa de que el que da, el que siembra, luego cosecha. Y si siembra $1,000 de ofrenda para el pastor, va a cosechar supuestamente 10,000 o más, y no cosecha nada. El que cosecha es el pastor. Sí. Entonces, este punto es que la gente es engañada, y hoy se necesita que los predicadores enseñen las verdades de Cristo y no los aplausos de unos con otros, que hace que nos separemos de las necesidades de la gente. Hermana Dina, ¿algún comentario? Yo creo que lo que el pueblo necesitaba en el pasado y lo que nosotros estamos necesitando es volver a las Escrituras. Por eso Jesús dijo: y si nosotros leemos la palabra de Dios, como dice, escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, entonces nosotros no nos vamos a dejar engañar. Fíjense lo que estos hombres decían, es interesante. Ellos estaban, hablando totalmente, ellos eran los que necesitaban escudriñar las Escrituras, pero en la realidad ellos estaban acusando al pueblo, mas no podían ver que ellos eran que estaban en el error. Pero así también nos puede pasar a nosotros hoy, como dijo el pastor, en la realidad. Si nosotros, en la realidad, hoy que nosotros tenemos la oportunidad, porque cada uno tiene la oportunidad ahora de leer las Escrituras y de buscar en ellas. Y la lección que Jesús nos ha dejado tan maravillosa es de que escudriñemos las Escrituras. Y también hablando acerca de de ver cómo las lecciones de Jesús eran prácticas. Él lo que decía, eso era lo que se veía. Y entonces, ¿cómo podemos distinguir nosotros a una persona que está hablando conforme a la palabra de Dios? Es porque está viviendo lo que está hablando. Y estos hombres estaban totalmente contrarios. ¿Verdad? Bueno, Jesús en realidad, sí, hermana, gracias. Jesús miraba la necesidad del pueblo. Los fariseos o los sacerdotes no miraban la necesidad del pueblo. Lo que ellos miraban eran sus propias conveniencias, sus propias necesidades. Y claro, y ponían la ley al antojo de ellos, a lo que a ellos les convenía, ¿verdad? Así es. Ahora, fíjense, en Romanos 12, verso 20-21, nos dice algo que muchos de nosotros como seres humanos diría: eso está muy difícil de hacer, yo no lo hago. ¿Por qué? Pastor, fíjese que en este capítulo 20, mejor dicho, Romanos 12, verso 20-21, nos dice: así que si tu hermano tuviere hambre, tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Pastor, en la realidad es muy difícil hacer eso, ¿cierto? Tal vez quisiera contar una ilustración, sí, para
que se entiende este versículo Sí. 12-20 de Romanos, una simple ilustración de niños. 20-21. Y es la historia de un niño que recibió un regalo de parte de su tío, un barquito. Entonces junta a sus amiguitos, los pone allí al lado del río y el barquito pues surcando allí, siempre a la orilla, y los niños corriendo, mirando cómo el barquito se va. Y uno de los amigos, que tenía mala intención, entonces hace algo, él se adelanta, toma el barco, ¡qué bonito!, y lo rompe. Y los chicos, ¿qué hiciste? Y el dueño, imagínense, está tristísimo. ¿Pero qué hiciste? Fue sin querer. Pero no, había maldad en el corazón. Lo cierto es que todos regresan a la casa y el niño dueño del regalito tan precioso, pues le va a contar al tío que está allí en la casa para decirle, mira tío lo que pasó con el barquito, mi amigo lo que hizo, etc. Los chicos se retiran. Hasta que el tío le dice, no te preocupes, ya lo vamos a arreglar, ya lo vamos a arreglar. Se aproximaba el día del cumpleaños del niño y le dijo, vamos a hacer un gran cumpleaños, tráete a todos los amigos y le vamos a dar un regalo. Y te pregunto algo, ¿tú quieres a este que te rompió el barquito incendiarle la cabeza? No, tío, no, yo te voy a ayudar. Pero te quieres vengar, ¿verdad? Sí, sí, y vamos a incendiarle la cabeza. No, eso no, tío, no. Bueno, pues no, te vas a vengar, sí o sí, ok. Y el papá escuchando, no sabía con qué iba a salir allí el pariente, ¿no? Llega la fecha del cumpleaños y los regalitos preparados. Y entonces el cumpleañero obsequia regalos. Y entonces llama a cada uno de los amiguitos Andrés. Y entonces allí preparó el regalo, una pelota. Y Andrés contento, wow, que llego a la casa y me dan una pelota. A ver, Federico, viene Federico y también otro regalito allí, un autito precioso. ¡Ay, qué lindo! Y así cada cual va recibiendo regalo. Hasta que llega el niño malo, el que rompió el juguete. A ver, Anselmo, hasta el nombre era feo. Y entonces viene allí y dale el regalo. Es lo único que me queda, es el mejor de todos, una enorme bicicleta, dale el regalo. Pero tío, dale el regalo. Y entonces allí va el niño y le entrega el regalo a Anselmo. Anselmo se quiebra porque el niño cumpleañeros es bueno y le regala, le paga con bien el mal del otro y se le incendia la cabeza de vergüenza. Leamos el texto otra vez. Voy a invitar a que leamos el texto. 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Si lo invitas a la casa, dale el regalo. Pues haciendo esto, carbones de fuego amontonas sobre su cabeza. Las ascuas son los carbones. Y hace que se incendie la cabeza de vergüenza. Y uno se pone de todos colores por la bondad que se le transmite. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Nos hacen un mal, es cierto, nos duele. Pero cuando le pagamos con un bien que no merece, pero hacemos el bien, la persona queda pensando, le duele. Si yo le hice mal, yo quiero el mal. ¿No pasa así con los perros? Que un perro ladra estando esperando que el otro que camina por la vereda tejido de por medio, que este se le abalance también, se trenzan los dos. Pero cuando este se cansa de ladrar porque este mueve la cola y va en otra dirección, este se apacigua. Así también, cuando nos hacen mal, no devolvamos con mal, sino busquemos de otra manera de hacerle bien para que este entre en vergüenza. De eso trata el texto. Hermana, ¿algún comentario? Qué lindo es estas lecciones que tenemos. Yo verdaderamente al leer estas lecciones es maravilloso porque siempre digo, el Señor quiere que nosotros estemos preparados para su venida. De otra manera no podemos estarlo. El Señor está hablando al corazón de cada uno de nosotros. Estos hombres, o sea, nosotros vemos acá, esta ilustración que el pastor hizo es maravillosa. Y así fue lo que dijo Jesús en Mateo, igual, en Mateo 5, 38. Al que te haga mal, ¿qué dice? Hazle bien. Y eso es importante. Pero es interesante, fíjense ustedes, que es bien interesante porque al ver cómo Jesús quiere, o sea, mostrar el amor, que en la realidad, en el amor, allí está todo el poder. Si nosotros con amor, si alguien nos hace un mal y nosotros vamos a hacer un bien, entonces nosotros vamos a ver la bendición del Señor. Porque dice allí en Mateo 7:12, así que todas las cosas que quisieren que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Oiga, mi hermano, mi hermana, esto es la ley y los profetas.
todo lo que nosotros querramos que alguien haga para nosotros, nosotros lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque amamos a Jesús. Porque en la realidad nosotros por nosotros mismos, nadie. No puede. Nadie, ninguno puede. Pero con Cristo en el corazón sí podemos, ¿verdad? Yo quisiera señalar este aspecto, Dina, Celia, a los amigos también. Son lecciones preciosas y que nadie piense que es ideales. Por ejemplo, preguntas tales como, ¿y será que esta gente practican lo que ellos predican? Que si le pegan en la mejilla pone la otra y que si le hacen daño... no podemos hacerlo, humanamente no se puede. Nadie pretenda poder hacerlo con las propias fuerzas. Pero si Jesús mora en el corazón, las cosas cambian. Cuando nuestro Dios está aquí, adentro en el alma, en los pensamientos, en los sentimientos, en los afectos, en la imaginación, en nuestras meditaciones y conversaciones diarias a través de la oración. Eso es posible. Entonces, Dios quiere morar en el corazón y ahí se nota al cristiano diferente. No el de la teoría, que leemos acá en el libro y hay que practicarlo. A fuerzas hay que aplicarlo. No es así. Dios quiere transformar el corazón con un Cristo viviente adentro, entonces sí, será posible. Y si no, pensemos, ¿qué les pasó a aquellos cristianos que fueron perseguidos durante la persecución de Nerón, cuando él quemó a Roma en el año 64? Apenas habían pasado 33 años desde la muerte de Jesús hasta este evento de Nerón, y los cristianos en poquitos años habían edificado su corazón, que soportaron toda suerte de vejamen que le hicieron. ¿Por qué? Porque el Señor moraba en su corazón. Y fue un impacto mundial hasta el día de hoy. Miles que fueron masacrados por Nerón, recuerdan aquel emperador que hizo quemar a Roma. Pero quien descollaron fueron los cristianos, que soportaron toda suerte de vejámenes porque Dios moraba en su corazón. Amén. Disculpe, se me viene a la mente algo interesante que yo pasé personalmente, y voy a decir esto por lo que estamos estudiando de la lección. Y lo que dijo el pastor, es verdad, si Cristo no mora en nosotros no podemos hacer nada. Me recuerdo que, bueno, siempre me ha gustado andar dando estudios bíblicos y siempre lo hago, y me fui a dar estudios bíblicos aquí en el centro de Los Ángeles. Pero yo no supe por qué, pero yo fui a dar un estudio y luego ahí, de repente yo dejé mi carro, a tiempo que yo me paro, dejo mi carro ahí, y sale un muchacho como unos 13, 14 años y mire delante de mí, pum, que me le da a la ventana y me quiebra la ventana. Y yo digo, me quedé nomás mirándolo, pero dije, bueno. ¿Y sabe qué se me vino luego? Bueno, pone la otra mejilla. Y bueno, es que el Espíritu de Dios allí, a veces Dios trabaja para ver hasta dónde nosotros estamos. Pues dije, no, bueno, me quedé y de repente me entré a dar el estudio y le pregunto a la señora, fíjese que me parqué allí, le digo, pero ahí un niño me quebró la ventana del carro. Y dice, de veras, ¿y cómo era? Y ya le dije, dice, es el de la vecina. Bueno, le digo, bueno, dice, si quiere vamos, y le digo, no me preocupe, le digo, está bien, le digo, de todas maneras, lo bueno es que fue la ventana más pequeña que quebró, no hay problema. O sea, no me enojé, ni me exalté, ni nada, y de verdad, eso solo lo hace Cristo en el corazón. Amén. Porque cuando a uno le hacen algo, uno lo que quiere es una revancha, ¿verdad? Hubiera podido llamar a la policía, hubiera podido decir, pero no lo hice, ¿por qué? Porque verdaderamente ya cuando Cristo empieza a trabajar en el corazón es una bendición. Amén. Hermana Dina, en la parábola del buen samaritano, Jesús es bien específico y menciona 4 personajes ahí. Pero ahorita no quiero hablar de los 4 personajes, porque lo que yo quiero que usted me explique, hermana Dina, es que al caso los judíos no conocían el mandamiento de amar al prójimo. Claro que sí. Explíquenos, por favor. Fíjese que y esto es bien serio, porque al usted preguntarme eso, es cierto. A nosotros, todo el que lee la palabra de Dios y dice ser cristiano, de verdad, conoce el mandamiento que Jesús ha dado. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es importante. Ahora, ellos ¿conocían el mandamiento? Sí lo conocían,
Pero ¿sabe qué pensó cuando, mire, es interesante porque cuando estos hombres pasaron, dice que pasó el levita y pasó el sacerdote, ¿verdad? Imagínese usted, pasa el levita, bueno, él se dice, bueno, va a ser muy difícil esto, yo mejor me voy porque vaya a ser que me pase algo a mí acá. Y pasa el sacerdote, pues yo voy a predicar y imagínense, ¿cómo me voy a detener acá? Qué triste, ¿no? Entonces ahora la pregunta es, ¿y si Cristo mora en mi corazón? ¿Cómo yo voy a pasar de lado si alguien está tirado allí? Aunque yo venga para la iglesia, aunque yo venga apurada porque es tarde, ¿qué es lo que me va a pedir Dios en aquel día? ¿Me va a pedir que esté exactamente en la iglesia o me va a pedir a mí que supla las necesidades de ese momento? Yo creo, mi hermana, que verdaderamente el sacerdote conocía el mandamiento, pero lo conocía teórico. Una cosa es conocer el mandamiento y otra cosa es vivirlo. Si yo no lo vivo, da lo mismo. Yo puedo Pero pasar hermana, de lado. yo tengo entendido de que ellos hacían muchas cosas por obras. Entonces quiere decir de que ellos podían, ¿cómo se llama? Por obra hubieran podido ayudar al atacado y sin embargo no lo hicieron. Tanto, mire, ahí mencionan, en Lucas 10, verso 30 al 37 mencionan estos 4 personajes, que son el herido, el levita, como la hermana estaba diciendo, el levita, el sacerdote y el samaritano. Pero queremos hablar de los 2 primeros, que son los samaritanos y el levita. Pastor, háblenos de esos 2, por favor, primero, antes de seguir con nosotros. Tal vez vayamos al texto bíblico. Sí, por favor. Lo podemos leer en Lucas capítulo 10, así recreamos la historia con lo que ahí se nos enseña. Lucas capítulo 10, desde el versículo 25, sobre todo el tipo de pregunta que hace el Señor, el intérprete de la ley. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Jesús responde, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo lees? Él responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Da la respuesta más correcta que uno puede imaginar, los 2 grandes mandamientos del Antiguo Testamento. Jesús dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dice Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque en el segundo mandamiento, al final del versículo 27, al decir, y a tu prójimo como a ti mismo, ahí no quedaba claro quién era el prójimo. ¿Por qué? Acordémonos que ahora vamos a mirar el relato en sí, pero el tema del prójimo, ya la lección de la escuela sabática lo menciona. Voy a invitar a que quienes tienen la lección allí en el día martes, en el primer párrafo, menciona, cuando lo interrogaban, Jesús a menudo concluía su respuesta con un resultado muy diferente. En este caso la conclusión va a ser genial, totalmente opuesta al planteo de la pregunta. Pero dice acá, muchos de los religiosos de su época dedicaban mucho tiempo y energía debatiendo la extensión y límites del principio del prójimo. ¿Por qué? Prójimo no era un pecador. Cuando los discípulos preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús dice, ni una cosa ni la otra. Juan capítulo 9. Entonces, al mirar a la gente desvalida con problemas, pecadores, si son pecadores, ¿cómo puede ser mi prójimo? En un sentido, Pablo enseña algo parecido, pero no exactamente lo mismo, cuando dice que si alguien llamándose hermano fuere fornicario, ladrón, maldiciente, etcétera, etcétera, ni coman con él, para que él tenga la vergüenza. Entonces, ¿cómo va a ser mi prójimo, mi hermano, si está cometiendo una falta? Pero el judío entendía que cometían faltas por los resultados que se veía. El caso del ciego, por dar un ejemplo. O el caso de las personas, como ocurre con el relato también que trae la lección del rico y Lázaro. El Lázaro, así el personaje, está llagado, enfermo, por lo tanto algún pecado tiene, y ¿cómo puede ser mi prójimo? ¿Cuánto menos prójimo son los samaritanos? Entonces la pregunta que hace es, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús, al contar la historia, la va a dar vuelta. No va a responder quién es prójimo para ti, si
el sacerdote, si el levita o el malherido, o aún el mesonero. ¿Quién es prójimo para ti? Sino que tú eres el prójimo ¿de quién? De aquel que lo necesita. Entonces invirtió la carga del argumento. Eso es lo que importa en el relato de Jesús. Y es lo que importa hasta el día de hoy. Si preguntamos quién es mi prójimo, no es tanto quién es yo o quién soy yo como prójimo, y por lo tanto es el más próximo a aquel que lo necesita. Este concepto es sumamente importante para que no hablemos tanto de teorías, sino de acciones. Que la gente que necesita ver cómo podemos darle una mano cuando nos piden algo que está a nuestro alcance dárselo, poder darlo también. A mí me llama mucho la atención estas historias, especialmente por qué Jesús siempre pone al samaritano como mejor que los judíos, porque si usted mira el resultado de la historia, ¿quién es el que ayuda al herido? Es un samaritano. Él lo lleva, lo carga, lo cura y hasta le dice al mesonero, aquí te dejo esto, y si algo más usa a esta persona, cuando yo regrese yo te pago. ¿Por qué usa Jesús mucho los samaritanos como mejores que ellos? Fijémonos en cuestión de prójimo. En San Juan capítulo 8, versículo 48, un ejemplo del desprecio que los judíos tenían hacia los samaritanos. A Jesús lo insultan con la expresión que aparece allí. Respondieron entonces los judíos y dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que estás endemoniado? Porque el samaritano era el rejunte, acordémonos eso, de todas las etnias con las cuales el rey de Asiria había repoblado Samaria, la cual había sido saqueada. En Segundo de Reyes capítulo 17 se nos cuenta que Samaria, capital del reino del norte, había sido destruida y venían leones. Entonces se dijo allí al rey que haga algo porque la poca gente que queda van a ser destruidos por los leones. Entonces envió levitas que enseñan la Biblia y a la vez envió nuevas etnias. Y el texto cuenta que venían poblaciones de tal parte con sus dioses, poblaciones de otra parte con nuevos dioses. Y finalmente fue un desorden tan grande, de ellos surgen los samaritanos, idólatras. Por lo tanto, el judío que ya había adquirido esa noción de separarse, se habían curado de espanto, como decimos, con el castigo de Nabucodonosor. A partir de allí, y especialmente por el ministerio de Esdras, Zorobabel, Esdras, Nehemías, nunca más con la idolatría, nunca más. Y por lo tanto, con los idólatras, y los samaritanos e idólatras, lejos, lejos. Por lo tanto, cada vez que aparece el samaritano siempre es despreciado. Y Jesús dialoga con la samaritana, Juan capítulo 4. Cuenta esta parábola del buen samaritano también. O sea, los pone como seres humanos con necesidades. Es cierto que pueden practicar la idolatría, pero aún así necesitan ser alcanzados. Y esta es la labor que tiene un cristiano hijo del Señor. Hermana, así es. ¿algún mensaje? Así es, en la realidad es una lección para cada uno de nosotros que podemos aprender en esta lección. Que, bueno, el joven le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, ya el pastor explicó, en la realidad, todo el que está a tu alrededor, todo el que está a tu lado, tu esposa, tu hijo, tu madre, todos esos son tu prójimo y también el vecino. Esa es la verdad. Aunque al revés, la frase de Jesús fue al revés. Tú eres el prójimo de tu cónyuge, de tu pariente, de todo. Porque la pregunta era esa. ¿Y quién fue el prójimo del malherido? Entonces, el que hizo la pregunta dijo, el que usó de misericordia, haz tú lo mismo también. Entonces, tú eres el prójimo del malherido. No tanto que el malherido sea mi prójimo, sino que tú eres el prójimo para esa persona. Como queriendo decir, tú le tienes que ayudar a tu casa. Entonces, ese concepto de que somos el próximo, está hablando de nosotros. Somos los más próximos de quienes, de los necesitados. Claro, o sea, cuando dice tú eres el prójimo, cuando usted dice es él el que... El prójimo del malherido, del necesitado. Entonces, ese es el mensaje que Jesús quiere dar e invirtió la carga porque el fariseo preguntaba, ¿quién es mi prójimo? De los cuales fulano, mengano, sultano, ¿quiénes? No, tú eres el prójimo de fulano, mengano y especialmente de los que están en el Para ayudar. Para ayudar, ok. Ajá. Bueno, esa es la verdad que cada uno de nosotros hoy Dios nos da la oportunidad de que aprendamos, ¿vea? Qué bendición, qué bendición. Y bueno, yo creo que hoy sí necesitamos porque a nuestro alrededor
hay mucha gente que necesita Mucha de necesidad, que nosotros ¿verdad? seamos el prójimo. Correcto. Eso, así es. Ok, hermana Dina, en Lucas capítulo 16 aquí está hablando acerca de Lázaro, del rico y Lázaro. Hay dos contrastes de dos personajes, dos personajes, uno rico y otro pobre. ¿Qué es lo que usted ha leído esta historia, cierto, hermana? El rico y Lázaro. Y ¿qué es lo que trata de enseñarnos en esta historia? Bueno, a veces pensamos que esta historia es para, en la realidad, la historia del rico y Lázaro, a veces pensamos que es para, ¿cómo podríamos explicarle? Mejor que lo explique el pastor. Yo lo traigo como, pero no me da claro cómo yo puedo explicarlo. Explíquelo, No hay problema. Sí. Esta es otra parábola. Sí, hay una discusión grande parábola de si es parábola o no, porque quienes quieren defender la vida en ultratumba, en este caso que el rico fue a parar al infierno y se está quemando, Exacto. entonces dicen, esto es una historia. No pero es una historia. Es tan improbable la historia por el contenido, cuando hay una parte en que allí el que se está quemando en el infierno le dice a los gritos a Abraham, dile a Lázaro, mándalo que venga a mojar la punta de su dedo en mi lengua, así yo me calmo de esta llama. Eso es imposible. Exacto. ¿Cómo que mojando la punta del dedo en la lengua, allí se calma de la quema que le está teniendo? Entonces, es una ilustración donde el objetivo principal fue invertir conceptos, como cuando invertimos los cables y se produce una explosión. ¿Vieron cuando tenemos que cargar corriente en las baterías de un carro al otro, de un auto a otro? Y ponemos positivo con positivo, negativo con negativo, y entonces se traspasa la corriente. Jesús invirtió los cables y se produjo una explosión. ¿Por qué? Porque al decir que un rico, que en el concepto judío, por ser rico, ya tenía por anticipado pedazo del cielo en la tierra, y que ahora se va al infierno, y lo opuesto, el caso del desvalido, enfermo, llagado, pobre, ya tenía, para el concepto judío, parte del infierno que le iba a corresponder, y ahora lo mandó al cielo. Entonces, eso es invertir los términos. Jesús rompió la teología del judío de aquel tiempo. Para decir qué cosa, el mensaje final es, manda a Lázaro, a mi gente, yo los conozco, que mándalo para que no vengan acá. Y Abraham muy bien lo dice, tienen la Biblia, ahí está, en la Biblia. No, yo los conozco, ellos ni creen en la Biblia, mándales a él resucitado. Y Abraham dice allí, si no creen en la Biblia, tampoco van a creer cuando aparezca alguien resucitado. Y curiosamente, amigos, yo suelo decir esto y enseñarlo también, que esto no es ni parábola ni historia, es una profecía. ¿Por qué profecía? Porque se cumplió literalmente con el caso del verdadero Lázaro. Es la única parábola en la que Jesús pone nombre y apellido. Lázaro, que se murió y ahora resucitó cuando Jesús lo resucitó. Así. Sí, Fijémonos para ver esto en San Juan capítulo 12. Ahí aparece el Lázaro resucitado. Acordémonos que el hombre de la supuesta quema allí donde él se quemaba, que le rogaba a Abraham, mándalo a mi gente resucitado para que se conviertan. Y bien que dijo Abraham, si no creen en la Biblia, a Moisés y a los profetas, si yo les mando a alguien resucitado, tampoco van a creer. Miremos lo que hicieron con Lázaro. Esto aparece en San Juan, capítulo 12, en dos textos. En uno donde aparece sentado a la mesa, allí en aquella célebre reunión de Simón, el dueño de casa, en la que aparece María de Betania ungiendo los pies de Jesús. Bien, en Juan 12 dice, versículo 1 en adelante, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces viene María y recuerdan, rompe el alabastro, etc. Pero miren ahora el versículo 9, a ver si ahora van a creer, ya que se cumple lo que el rico pedía desde el infierno. Mándamelo resucitado para que mi familia crea. Miren a ver qué pasó. Versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Agreguemos que Abraham mandó allí del cielo, lo mandó a la tierra. Agreguemos siguiendo el juego de la parábola. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro,
porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Notamos que Abraham en la parábola tenía razón. Si no creen en la Biblia, a ver, vamos a leer el texto de Lucas 16. Por eso, amigos, creemos que esta es una profecía. O sea, Jesús lo sabía todo y él lo dijo con tiempo. En Lucas 16, miremos versículo 28 en adelante. Lucas 16, 28. Porque tengo 5 hermanos. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. O sea, lean la Biblia, ahí está la Biblia. No hace falta ir al infierno si se lee la Biblia. Él entonces dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham responde, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Se cumplió literalmente en el caso de Jesús. No solamente que no se persuadieron, lo querían matar, volverlo otra vez a matarlo, sí, y que se vaya de nuevo al seno de Abraham. Sí. Es increíble. O sea, reitero, siguiendo el hilo de la parábola, Jesús sabía lo que decía. Por eso es tan maravillosa su enseñanza, tan profunda. La parábola, ahora podemos decir que es parábola, no es una historia, no fue que el Lázaro estuvo allí en el cielo, en el seno de Abraham, pero Jesús construyó la historia. Una parábola que a la vez resulta ser una profecía. Pastor, en estos poquitos tiempos que tenemos, quiero combinar la regla de oro de Jesús y a la vez quiero que usted nos explique junto con la hermana Dina, nosotros somos salvos por gracia, pero también nosotros también vamos a ser juzgados. ¿Nos puede explicar, por favor, acerca de eso? Porque en Mateo 25, verso 31 al 46, nos explica muy bien todo eso. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria, en su gloria, todos los santos ángeles con él. Explíquenos, por favor, pastor. Sí, aún incluso que tenemos el texto allí, se va a hablar de obras. Seguimos leyendo, porque es muy importante la pregunta, Celia, ¿no? Entonces se sienta en el trono de su gloria, 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey les dice a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a partir de acá comienza a enumerar obras. 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, etc. Y luego, como contraparte a los pecadores, les dice lo mismo. Allí desde el versículo 41 en adelante, podemos leer el caso de los pecadores. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y otra vez, aquí son las no obras, la omisión de obras. Y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Entonces, algunos dirían, pero entonces están las obras acá. Sin embargo, hay un texto fundamental. Usted lo dijo hace rato, Celia, y es, primeramente, que somos salvos por gracia, por fe, no por la obra, porque demos el pan al necesitado y visitamos en la cárcel al desvalido allí. Y vamos haciendo cosas que nacen del corazón, querer hacerlas. Y con eso creemos que ya estamos en paz con Dios, que es lo que mucha gente supone. Dice, yo no mato a nadie, pago los impuestos, hago lo que puedo. Yo no creo que Dios me mande al infierno por eso, no. No se trata de eso, sino se trata de la naturaleza con la que yo hago esas cosas, que eso es muy distinto. Lo enseña Pablo. Con los sentimientos. No sentimientos. No se trata de sentimientos, no se trata de la motivación, de la acción por la cual hacemos, porque hay muy buenas motivaciones por la cual damos la plata, visitamos la cárcel, estamos con el enfermo. No es motivación, sino naturaleza, como lo enseña ahora Efesios capítulo 2. Vamos a leer allí los textos 8, 9 y 10. Ahí va a estar la clave. Griego, por lo cual se confirma que somos salvos por gracia, por fe, no por obras. Ahí lo dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Notemos acá. No por obras. Dios no quiere
que la gente tenga abierto el camino, que por obra, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué Dios no me va a salvar si yo soy el que más visite las cárceles? Y estuve allí, pero hasta construir la cárcel también para esa gente. Dios dice, no quiero por obra porque se van a empezar a gloriar. Y la única gloria que deberíamos tener es que somos salvos por Cristo, Amén. que Sí. nos hemos agarrado de Cristo. Esa es la única gloria que tenemos. Pero entonces fíjense lo que dice el versículo 10, ahí va a estar la clave. Así que no por obras, para que nadie se gloríe, y el 10. Ahora está la naturaleza, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, nueva creación para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y cuáles son esas obras de antemano? Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve en la cárcel, me visitaste. Estas son las obras que ya Dios dice que hay que hacerlas, pero hacerlas con la nueva naturaleza. Es decir, la persona que ha aceptado a Cristo, que ha transformado su corazón. Porque si no aceptamos a Jesús, si Dios no transforma esta cosa fea que hay adentro y hacemos la buena obra. Es decir, ¿cuánta gente bonita, agradable, muy agradable, visita las cárceles? Dice, vamos, yo voy a dar. O visita los hospitales. Yo voy a dejar, pobre gente, voy a dar plata. Hasta incluso hay filántropos, gente humanitaria que hacen muy lindas obras por los geriátricos, sanatorios, lugares donde hay necesidad. Aquí yo te voy a poner plata. Eso que está allí, hay un problema. Hasta que aquí adentro no nazca una nueva naturaleza. Cristo morando en el corazón, transformados acá adentro. Entonces sí, ahí sí vale la donación, vale todo el aporte, ahí sí tiene sentido todo. Pero cuando aquí no nace esto le pasó al joven rico. Jesús le preguntó, él le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y Jesús le dijo, están los mandamientos, tú sabes. Yo guardé todo eso, algo te falta. Y Jesús se lo dijo y le tocó muy adentro, allí como el bisturí. Le dijo, si quieres ser perfecto, y Jesús le tocó la llaga, era el Dios que él tenía. ¿Qué cosa? Sus riquezas. Le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, tendrás una cuenta bancaria en el cielo, así que no pierdes nada, todo se te transfirió al cielo. Y sígueme. Y ya entonces, y dijo, no, yo deshacerme de la riqueza que tengo, me costó mucho tenerla, y se fue. O sea, prefirió el banco de la tierra y no el banco del cielo. Entonces, Jesús sabía lo que hacía, y tocó así. Bueno, hoy lo mismo. Dios sabe cómo tocar acá adentro, que necesitamos ser transformados para que luego salga la linda, buena obra que Dios dice, este es el Hijo, fíjense cómo actúa, se lo voy a premiar. Pero antes tiene que haber nacido de nuevo. Hermana. Qué lindo, qué maravilloso es cómo Dios da estas lecciones, ¿no? Y bueno, allí, como leímos ahí en el verso 44, dice, entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos, sedientos, forasteros, desnudo, enfermo y en la cárcel y no te servimos? Oiga hermano, eso es cosa seria, vea, Jesús. Estos hombres preguntando y él les dice, entonces le respondió diciendo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Todo lo que nosotros le hacemos al prójimo, a aquel que lo necesita, a aquel que de verdad está hoy en la necesidad, a nuestro Señor Jesucristo lo hacemos. Eso es maravilloso, pastor. Amén. Yo me gozo, porque cuando vamos a hacer las obras no las hacemos porque para salvarnos, no, las hacemos porque Cristo mora en nosotros. Nosotros somos hechura suya. Allí, bien claro que está, ¿verdad? Qué lindo Dios, que Dios nos ayude para que aprendamos de verdad estas lecciones maravillosas. Amén. Amén. Queridos hermanos, hemos aprendido que la regla de oro es amar al prójimo. Y no importa qué es lo que mal nos haya hecho, hay que dar bien por mal. Así que la historia del pastor me gustó mucho porque nos enseña que hay que enseñar a amar. ¿Para qué? Para que así como nosotros nos gustaría ser tratados, así debemos de tratar. Hay que dar para recibir, aunque probablemente no de la misma persona, pero en ocasiones diferentes. Que el Señor los bendiga, que tengan un hermoso fin de semana y nos veremos hasta la próxima. Hasta luego.
Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde.